Hola audiencia, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy seguimos enfrentando a nuestra amada Conmebol frente a un país en particular, aunque esta vez será algo distinto, ya que no enfrentaremos a un país sino a una zona geográfica en específico, la más conocida, en términos futbolísticos, de Sudamérica. La altura de La Paz ha sido durante mucho tiempo, al menos respetada por el resto de selecciones del subcontinente. Fue aquí en donde Brasil perdió su invicto en eliminatorias en 1993, y donde Argentina se llevó su peor derrota en 2009. Con 3.625 metros de altura, la ciudad de La Paz es un escenario complicado para cualquiera que no esté habituado a ella. Sin embargo, los resultados de Bolivia parecen indicar que muchos equipos sencillamente ya se acostumbraron a ella. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es Bolivia en La Paz? Y para ello veremos su historial contra los otros 9 de la Conmebol en encuentros oficiales, no amistosos. Es decir, eliminatorias y Copas Américas, en este caso. Argentina. 13 jugados, 7 ganados por Bolivia, 2 empates y 4 victorias albicelestes. 27 goles bolivianos, 18 argentinos. Se ha hablado bastante del real o supuesto miedo histórico argentino a la altura de La Paz. Lo cierto es que en eliminatorias no ha sido una plaza fácil, con Bolivia ganando en 1957 por 2-0, en 1969, cuando Argentina quedó eliminada del Mundial de 1970, por 3-1, en 1997 por 2-1, en 2009 por un histórico 6-1, y en 2017 cuando sin Lionel Messi, Bolivia se impuso por 2-0. Por contra, Argentina ganó por eliminatorias en la altura en 1965, 1973, 2005 y 2020, por lo que al parecer, su desempeño depende bastante del momento en el que se encuentre la albiceleste. Aunque el historial en La Paz es favorable a Bolivia, está de más decir que el total favorece a Argentina, y que Bolivia no clasificó a ningún mundial en el que en las eliminatorias derrotó a Argentina. Aún así, en La Paz, históricamente ha dominado Brasil. Nuevamente el predominio es boliviano, aunque más apretado. 9 jugados, 4 ganados, 2 empates y 3 derrotas. 12 goles para Bolivia y 13 para Brasil. La historia entre ambos está marcada por sendas goleadas a favor de Brasil hasta que se enfrentaron por primera vez en La Paz en 1979 por la Copa América, con triunfo boliviano por 2-1. El partido más recordado fue el disputado el 25 de julio de 1993, cuando en un partido muy apretado, los bolivianos se impusieron 2-0 con 2 goles en los últimos minutos del encuentro. Bolivia había hecho historia en el Hernando Siles, siendo el primer equipo en derrotar a Brasil por eliminatorias. Otro partido histórico fue la final de la Copa América de 1997, cuando Brasil venció por 3-1. De ahí en adelante, todos los partidos entre ambos en el Hernando Siles se disputaron con Bolivia eliminada ya del Mundial. El último se disputó este año y fue un 4-0 a favor de Brasil. Ojo, solo estoy publicando los resultados en La Paz, no los de Bolivia como local, puesto que también ha jugado en Cochabamba y Santa Cruz. Chile. 9 jugados, 4 ganados, 1 empate, 4 derrotas. 10 goles a favor, 11 en contra. Como se puede ver, hay un empate técnico, con la diferencia de goles favoreciendo a Chile. Ojo que, nuevamente, solo considero partidos oficiales, ya que Chile ha ganado amistosos en La Paz. En general la historia en el Hernando Siles favoreció a Bolivia hasta el año 2004 cuando Chile ganó 2-0 por las eliminatorias al Mundial de Alemania, marcador que se repetiría en las 2 eliminatorias siguientes. En 2017, con un penal convertido por Arce, Bolivia volvería de ganar por la cuenta mínima, mientras que en 2022, Chile conseguiría un apretado triunfo por 3-2. Colombia. Aquí tenemos el primer dominio claro sobre Bolivia en La Paz. Colombia y Bolivia han jugado 9 veces, en las que los altiplánicos han ganado 2, empatado 4 y perdido 3. 13 goles para el Estado plurinacional y 12 para Colombia. Antes de continuar hay que aclarar que Bolivia comenzó a jugar en La Paz relativamente tarde. Hasta los Juegos Olímpicos de México en 1968, había serias dudas sobre el efecto de la altura sobre la salud de los jugadores, por lo que se jugaban muy pocos partidos en ciudades como La Paz. Pero se jugaban. De hecho, la Copa América de 1963 que gana Bolivia, la gana intercambiando sede entre La Paz y Cochabamba.
El primer partido oficial que disputaron altiplánicos y cafeteros en La Paz fue en 1983 por la Copa América, con triunfo de Colombia por la cuenta mínima. En 1996, por las eliminatorias a Francia 98, empataron a 2 y en las de Japón-Corea lo hicieron a un tanto. Recién en la Copa América de 1997, Bolivia vencería en el Hernando Siles con un 2-1, y en 2003, con una Colombia que no partió bien esa eliminatoria, Bolivia le propinaría un 4-0. Los siguientes encuentros entre ambos serían por las eliminatorias rumbo a Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. En la primera, Colombia rescataría un empate a 0. En las siguientes dos, rescataría 2 triunfos en el último minuto, y en 2021 empatarían a un gol. Con excepción del 4-0 de 2003, Colombia es dominante en la altura del Hernando Siles. Paraguay. Nuevamente son 9 los partidos oficiales que han jugado en La Paz. 6 triunfos bolivianos, 2 empates, 1 victoria de la albirroja. 17 goles bolivianos, 7 paraguayos. Desde que comenzó la crisis total del fútbol boliviano, en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Bolivia gana 4 partidos por eliminatoria, y a veces menos. Pero uno que es fijo es el que los enfrenta con Paraguay en La Paz. 2-1 en 2004, 4-2 en 2008, 3-1 en 2012, 1-0 en 2017, con un equipo boliviano muy afectado por la pérdida de puntos por el fallo del TAS, y finalmente el 4-0 con el que Berrizo debió abandonar la banca paraguaya. Perú. Por fin un equipo que haya jugado más de 9 veces en La Paz. 12 jugados, 8 triunfos para Bolivia, 3 empates y 1 para Perú. 17 goles bolivianos, 9 peruanos, configurando una de las diferencias más amplias a favor de Bolivia en La Paz. Esta diferencia es aún más amplia si se considera un factor. El 1 de septiembre de 2016, Bolivia se impuso en partido válido por las eliminatorias a Rusia 2018 por 2-0 con tantos de Escobar, seguramente con la nariz, y Raldes a 4 minutos del final. Sin embargo, ese día Bolivia colocó un jugador que no era elegible para jugar por la verde de acuerdo a la FIFA, Nelson Cabrera. Ante el alegato de Chile ante el TAS, la FIFA declaró a Perú como ganador del partido por 3-0, a pesar de que yo no puedo encontrar registro de esa goleada en ningún lado en YouTube. Sin embargo, como así lo determinó oficialmente la FIFA, lo contamos como victoria peruana, siendo la única obtenida por la blanquirroja hasta ahora. En cancha jamás ha ganado de manera oficial. El hecho de que acepte el reglamento no significa que no pueda criticarlo. A las personas que asistieron a ese partido, que fueron 26.000. A las que asistieron al Chile-Bolivia que se jugó 6 días después, que fueron 40.000, y en caso de fallar la FIFA en favor de Chile en el caso Byron Castillo, a las que asistieron al encuentro Chile vs Ecuador de este año, habría que devolverles el dinero que pagaron, al igual que a quienes vieron esos partidos por televisión, ya que en la práctica, vieron partidos que nunca se jugaron. ¿O alguien me puede mostrar el registro de los 3 goles que Chile y Perú le hicieron a Bolivia en esa eliminatoria? Además, Nelson Cabrera era tan boliviano como Bren Bretón o Mico Albornoz son chilenos. Pero independientemente de eso, no puede ser que vayamos a un estadio, veamos un partido y después tengamos que esperar un año para saber si fue válido o no. El reglamento está y hay que respetarlo, pero no solo es que se aplique solo con los más débiles, sino que la sanción debiera ser distinta, es decir, incluso restar los puntos, pero dejar el resultado como fue, o hacer partir al equipo infractor con puntaje negativo en la siguiente eliminatoria o algo así. Luego de este manifiesto, sí, esta es la mayor paternidad que Bolivia mantiene sobre un equipo de la Conmebol, y si se sacara el partido por secretaría, Perú es el único equipo que no ha ganado en la altura de La Paz, de manera oficial. Uruguay. Uruguay es otro equipo con uno de los peores historiales oficiales en La Paz. 12 jugados, 7 ganados por Bolivia, 4 empates y un triunfo boliviano. 18 goles bolivianos, 8 uruguayos. El único triunfo oficial celeste fue en la primera fecha de las eliminatorias a Rusia, en el año 2015, y fue un 2-0. Antes de eso, Bolivia ganó en el Hernando Siles en las eliminatorias para los mundiales de 1978, 1990, 1994, 1998, 2014 y 2022.
Las victorias más llamativas fueron el 3-1 de 1993, cuando Bolivia era una tromba en La Paz, el 4-1 de 2013, y el 3-0 de 2021 que culminó con el despido del maestro Tavares. Venezuela. 11 jugados, 9 ganados, 1 empate, 1 derrota. 35 goles a favor y 7 en contra. Junto con Paraguay, el otro triunfo con el que Bolivia cuenta en eliminatorias en el formato todos contra todos es frente a Venezuela, con quien tiene el historial más extenso a favor, junto a Perú y Uruguay. Sin embargo, al comparar a los tres, es con Venezuela con quien el registro es más favorable, ya que incluye un 7-0 en 1993, un 6-1 en 1996, y un 5-0 en 2001. A partir de ahí el fútbol boliviano cayó tanto en su nivel que ni la altura lo pudo rescatar, y justo después de golear a Argentina por 6-1 en 2009, perdió por 1-0 en la ciudad de La Paz ante Venezuela, siendo la única derrota boliviana como local ante la Vinotinto a la fecha. En las eliminatorias siguientes, rumbo a Brasil, empatarían a 1 gol, lo que fue tomado por los venezolanos como una derrota. Luego vendría el declive del fútbol venezolano, y Bolivia volvería a tomar el control en los partidos que se disputan en el Hernando Siles con sendos 4-2 en 2015, y 3-1 en 2021. Bonus track. Además de los 9 de siempre, Bolivia ha jugado partidos oficiales en su fortín de La Paz contra Hungría y México. El historial contra Hungría es negativo. En el único partido oficial que jugaron en La Paz, ganaron los húngaros por 3-2, en el repechaje válido para las eliminatorias de 1978. Con México en cambio, el historial es positivo, con un triunfo por 3-1 en las semifinales de la Copa América del año 1997. De esta forma tenemos que en La Paz, el historial boliviano es positivo contra Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuela. Es decir, 6 de 9 equipos de la Conmebol, además de México. Contra Chile, Colombia, Ecuador y Hungría, en cambio, mantiene un historial negativo, incluyendo solo los partidos jugados en la altura de La Paz y que sean oficiales. El historial como visitante, o en otras ciudades, es otro tema. La pregunta es cómo sería el rendimiento de Bolivia si no contara con la altura. Hasta cierto punto, el comienzo del fin de la breve época en la que Bolivia tuvo resultados concretos, los años 90, se debió a que se confiaron demasiado en este factor, al que los demás equipos ya se iban acostumbrando. Eso sí, y como lo demuestra eliminatoria tras eliminatoria, si Bolivia te agarra en un mal momento en La Paz, y no está lloviendo, te puede pasar la trituradora por encima. Si te ha gustado el video, por favor deja un like, un comentario y suscríbete, es gratis y si después no te gusta te puedes desuscribir. Cuando llegue a 500 suscriptores podré hacer comunidad, y así podrán votar por el tema que quieran que haga. Hasta la próxima, baby.